estar al día e informados de todos los contenidos y webinars de AFM en YouTube, suscribíos y dale a la campanita. Un saludo. Bueno, vamos a ir dando comienzo a este ratito que vamos a hablar sobre mantenimiento. Buenos días a todos, bienvenidos una vez más a una jornada más sobre el ciclo de seminarios de seguridad que se va a centrar hoy en el mantenimiento de máquinas, en la seguridad de operaciones de mantenimiento, abordando tanto el punto de vista del fabricante en cuanto al diseño de la máquina teniendo en cuenta sus operaciones de mantenimiento, como las operaciones de mantenimiento, cómo de seguras las hace el usuario de máquinas. Y veremos también cómo abordar o cómo realizar bien la documentación dentro de las operaciones de mantenimiento de máquinas, ¿de acuerdo? Antes de empezar, os quiero decir que tenéis abierto tanto el chat como una pestañita de preguntas y respuestas donde, bueno, pues aquellas dudas o comentarios que tengáis los podéis ir volcando en estas dos pestañitas y las abordaremos al final de la charla de hoy. La charla de hoy se va a centrar, como veis aquí, en lo que os he dicho, en el diseño de la máquina desde el punto de vista del fabricante en cuanto a las operaciones de mantenimiento y a cómo de seguras hace el usuario las operaciones de mantenimiento. Después, mi compañero Jon Arregui, que conoce muy bien este tema, os hablará de cómo hay que hacer una buena documentación en cuanto a operaciones de mantenimiento y daremos turno al apartado de preguntas. Para los que no me conocéis, yo creo que me conocéis casi todos, pero por si acaso, para los que no me conocéis, ya sabéis, soy Ana Gorrochategui, responsable de seguridad en el clúster AFM de la fabricación avanzada y digital, y os voy a contar un poquito lo que es este clúster para aquellos que os sumáis por primera vez a esta jornada. El clúster AFM de la fabricación avanzada y digital, al final, es, vamos a decir, un ecosistema de colectivos o de diferentes asociaciones alrededor del manufacturing. Tenemos, en primer lugar, aquí a la más conocida de todas, a la más antigua, ¿verdad? Que es AFM, es la asociación que engloba empresas que son fabricantes de máquinas, herramientas, componentes, accesorios y herramientas. Por otro lado, tenemos a ADIMAT. ADIMAT es otro colectivo, otra asociación que engloba empresas que están alrededor de la fabricación aditiva y la impresión 3D. Tenemos también a SQUIN, otro colectivo que agrupa a empresas que son fabricantes de herramientas de mano. Tenemos a AFMEC, otro colectivo o otra asociación que tiene casi 200 empresas que son, digamos, los usuarios de máquina herramientas. Son aquellas empresas que se dedican al mecanizado, al corte, a la calderería o a la deformación. Tenemos también STEC, es el colectivo o la asociación más reciente que engloba todas aquellas empresas que están más orientadas, digamos, a complementar todo lo que hemos dicho y están dedicadas pues, a la robótica, automatización, digitalización, todo esto que ahora está más de moda, vamos a decir. Y tenemos también APTEC, un colectivo, una asociación que engloba empresas que son startups con una base industrial, ¿de acuerdo? Y por último tenemos al IMH Campus, nuestro centro formativo donde, bueno, yo creo que muchos conocéis, captación del talento para el sector de la fabricación avanzada y digital. Me gustaría comentaros también que dentro del Departamento de Seguridad de Máquinas, ya sabéis, hacemos 4 bloques principales, uno que es el diagnóstico de seguridad, vamos ya sea a casa del fabricante o vamos ya sea a casa de los mecanizadores o de los de corte, calderería y deformación y hacemos el diagnóstico sobre lo que nos pidáis, ya sea un expediente técnico, ya sea una máquina, ya sea cómo está el taller en seguridad, lo que nos pidáis, un diagnóstico sencillo, pero podemos profundizar mucho más que un diagnóstico sencillo. Ayudamos a los fabricantes a conseguir el marcado CE con auditoría, con asesoramiento técnico, haciendo evaluaciones de riesgos, conformando el expediente técnico de fabricación, viendo toda la documentación que tiene que haber alrededor y de alguna manera comprobando que las máquinas cumplen con la legislación y la normativa que les es de aplicación. Asimismo, también profundizamos en la seguridad que podemos tener en los talleres. Tenemos muchos talleres con un parque de maquinaria muy amplio, con máquinas que son nuevas, antiguas, viejas. Bueno, pues tenemos la capacidad de garantizaros o de aseguraros o de diagnosticaros
lo bien o mal que tenéis la seguridad de los talleres y ayudaros a hacerlo mejor. Y por último, bueno, pues podemos hacer auditorías muy profundas en cuanto al marcado CE, en cuanto a una norma en concreto o en cuanto al Real Decreto 1215. Dicho esto, vamos a, bueno, aquí tenéis, por otro lado, bueno, pues se ve el plantel de empresas, ¿verdad? Tan variadas con las que hemos trabajado en materia de seguridad. Muchos de los que estáis hoy aquí en la jornada os veréis vuestro loguito en alguno de estos sitios, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar ya con un tema de mantenimiento. Hasta ahora en lo que ha sido todo el ciclo de seminarios de seguridad hemos abordado, digamos, poniendo el foco en el uso de la máquina. Y de alguna manera el mantenimiento, la filosofía de seguridad ha avanzado un montón, ¿no? De un tiempo a esta parte, pero el mantenimiento parece que es como una de las partes que se olvida un poquito más a veces, ¿no? A día de hoy yo me sigo encontrando tanto en casa del fabricante como cuando vamos a talleres de, eso lo tiene que hacer el de mantenimiento. Y parece como que no hay que dedicarle tanta atención. No digo que sea así, pero es, tiene que hacerlo el de mantenimiento. Entonces, a mí hoy me gustaría que nos dásemos una conciencia clara o concienciar un poco o que nos fuésemos con la idea de que también hay que prestar la misma atención al personal de mantenimiento y a las tareas de mantenimiento que al uso normal de la máquina, porque daros cuenta que un porcentaje significativo de accidentes ocurren cuando se hace mantenimiento en las máquinas. Luego tenemos que poner ahí el ojo y hacer tanto el diseño como el trabajador que va a hacer o los trabajadores que vayan a hacer el mantenimiento de máquina en seguridad. Ya sabéis que tenemos 3 tipos de mantenimiento, ¿no? El mantenimiento correctivo, aquel que ha fallado algo en máquina y lo tengo que corregir, lo tengo que reponer, lo tengo que arreglar. El mantenimiento preventivo, este nace, digamos, desde la revolución industrial, vamos a decir. Teníamos un montón de máquinas que iban fallando y teníamos que ir arreglando, pero poco a poco evoluciona. Y en lugar de estar siempre corrigiendo, vamos a hacer un mantenimiento preventivo. Vamos a hacer antes de que se estropeen las cosas. Y este mantenimiento preventivo es del que vamos a hablar hoy. Es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Por qué? Porque el mantenimiento preventivo es el que conoce el fabricante y es el que el fabricante va a contar en su manual de instrucciones. Y el mantenimiento preventivo es el que va a hacer el usuario de acuerdo a las instrucciones que le va a dar el fabricante. ¿De acuerdo? Y hoy vamos a basarnos sobre todo en esto. Y por otro lado, bueno, de un tiempo a esta parte oímos más hablar del mantenimiento predictivo, ¿verdad? Tenemos máquinas sensorizadas con datos, etcétera, etcétera, que nos avisan de alguna manera que tenemos que ejecutar algún tipo de operación porque algo se puede ya se está excediendo de sus horas de uso, se está desgastando lo que fuese y hay que ejecutar esa operación. Entonces, bueno, veis, tenemos estos 3 tipos de operaciones de mantenimiento y esto nos afecta básicamente y por igual importancia, diría yo, al diseño seguro de máquina, a los fabricantes, teniendo en cuenta las operaciones de mantenimiento. No se trata únicamente de una serie de cosas que haya que poner en el manual de instrucciones, que hay que ponerlas, sino se trata de que tengamos también en cuenta que va a haber personas alrededor de la máquina, igual con un uso no tan frecuente, pero que van a tener que acceder, van a tener que mover cosas, están sometidos también a riesgos. Entonces tendremos que ver cómo hacemos ese diseño de acuerdo a ciertas tareas o a todas las tareas de mantenimiento. También es un tema muy importante para no solo los trabajadores de máquina o los operarios de máquina, también para los señores de mantenimiento. El trabajador de mantenimiento tiene que saber que tiene que adoptar una serie de medidas preventivas y que las máquinas que vaya a mantener tienen una serie de medidas de seguridad. El de mantenimiento no es, o el personal de mantenimiento no son personas que están exentas de peligro. Lo digo porque es que me sigo encontrando, el de mantenimiento, ya lo he dicho antes, no están exentas de peligro, al contrario, son los que más trastean con dispositivos de máquinas, son los que más trastean no con todas las medidas de seguridad durante el uso de máquina. Entonces es importante proteger bien al colectivo de los trabajadores de mantenimiento. E igual de importante es toda la documentación que tenemos alrededor del mantenimiento, tanto desde el punto de vista del fabricante, que tiene que expresar muy bien
en el manual de instrucciones, que es algo de lo que nos va a hablar mi compañero Jon Arregui, tiene que expresar muy bien cómo se hacen estas operaciones de mantenimiento y qué medidas de seguridad tenemos, y el usuario tiene que elaborar muy bien un plan de mantenimiento y en algunos casos unas instrucciones de mantenimiento teniendo en cuenta esas medidas preventivas y esas medidas de seguridad que le está diciendo el fabricante. Yo quiero lo que os digo, que tomamos, o sea, es una jornada sencilla en la que quiero que tomemos conciencia de lo importante que es. No solo el uso, sino eso también es importante. ¿Por qué es importante? Por lo que os he dicho, porque hay mucho accidente, ¿no? ¿Pero por qué? Porque tenemos legislación y normativa que nos dice que tenemos que tener esto en cuenta. Por otro lado, hacer un buen mantenimiento garantiza tanto al operario como al entorno de los trabajadores de un taller que está trabajando seguro, en materia de seguridad, que está trabajando de forma segura, ¿de acuerdo? Y luego hay otra serie de cosas que son más, o que vienen más de la mano de producción. Nos va a permitir conocer cómo tenemos la máquina. Eso por un lado, pero además prevenimos, disminuimos el número de paradas inesperadas, reduce costes de mantenimientos correctivos porque nos hemos adelantado a ello, tenemos mayor durabilidad de las máquinas, luego nuestros niveles de producción son más altos. Bueno, estas cosas ya las conocéis, pero sobre todo hay que hacerlo con seguridad. Entonces, yo creo que en este sentido tenemos una serie de situaciones que se nos dan alrededor del mantenimiento con una serie de consecuencias que si no las tenemos en cuenta y nos saltamos la seguridad, ya sea el fabricante, ya sea el usuario, pues al final desembocan en incidentes o en accidentes. Pero tenemos situaciones que están alrededor de quién va a hacer el mantenimiento, el estado del equipo de trabajo, qué peligros tiene, cómo están los dispositivos de seguridad, cómo accedo a ese punto de mantenimiento, el medio ambiente que tenemos alrededor de la máquina a la que vayamos a hacer el mantenimiento. Hay ruido, hay luz, vemos bien, vibra, está caliente, está frío. El cómo ya ha gestionado la empresa el mantenimiento, qué planificación tenemos de mantenimiento, frecuencia de intervenciones, si tenemos un buen plan de mantenimiento. Y además el trabajador tiene la cualificación necesaria para realizar las operaciones, tiene la experiencia necesaria, está sobrecargado de trabajo y va a hacer una operación a toda velocidad, ¿no? Entonces, tenemos todas esas situaciones que al final, ¿en qué se traduce? En que tenemos una serie de consecuencias. Podemos tener averías, defectos de funcionamiento, baja productividad de máquinas, situaciones inseguras. Entonces, cuando tenemos que entrar a arreglar algo, tenemos a una persona de mantenimiento con una serie de situaciones que pueden desembocar en un accidente. Y para muestra, un botón. Yo he recopilado aquí una serie de situaciones que pueden estar alrededor del mantenimiento, al final viajes por talleres, fotos que tenemos, y yo creo que es donde mejor podemos ver lo que os quiero traducir. Primera operación de mantenimiento. Mantenimiento se engloba en el mantenimiento, orden y limpieza. Orden y limpieza. Si tenemos montañas de viruta, y esto no es mucho, pero he estado por talleres en los que para pasar por un pasillo a otro directamente vas caminando por la viruta, ¿no? Si tenemos charcos, riachuelos de estos de taladrina, si tenemos en definitiva, estos son ejemplos, pero la máquina mal mantenida o no mantenida o poco mantenida, al final tenemos varias cosas. Los trabajadores a disgusto o desganados. Nos acostumbramos a ver que las máquinas están cada vez más estropeadas y no dedicamos la atención necesaria a las operaciones de mantenimiento. Y al final estamos creando una serie de riesgos alrededor indeterminados, ya sea por movimientos, por resbalones, por caídas, por enganches, por lo que fuese, por no tener una costumbre de mantener el puesto de trabajo o los alrededores del trabajo ordenados y limpios. Es importante y el fabricante tiene que decir que hay que hacer orden y limpieza y ya sabéis que el usuario, de acuerdo a la legislación, tiene que hacer orden y limpieza. Entonces, importantísimo. Las limpiezas, el orden y la limpieza en taller y en máquinas, ¿de acuerdo? Otro ejemplo, fijaros, ¿me vais a decir que estos armarios eléctricos llevan un buen programa de mantenimiento? Aquí ya no hablo de fabricante, hablo de usuario. ¿Llevan un buen programa de mantenimiento? Hay una operación de mantenimiento preventivo que es muy básica, que es la de comprobar el correcto estado
de los armarios eléctricos, cableado, que no esté retorcido, que no esté entrelazado, que no esté... Y fijaros lo que tenemos por aquí, ¿verdad? Y no solo eso, me gustaría decir, atención al usuario de máquina, los armarios eléctricos son para componentes eléctricos, no son para nuestros cachivaches, y menos para este tipo de cosas, aerosoles, etcétera, etcétera, que estamos generando riesgos. No es para guardar nuestros EPIs, no es para guardar en nuestros documentos que no sabemos dónde ponerlos, es para dispositivos eléctricos. Y el armario eléctrico se tiene que mantener, y hay una operación muy sencilla que es comprobar cómo está el armario eléctrico. ¿Esto puede derivar en qué? En contactos directos, en incendios de armarios, y ha sucedido, hemos vivido incendios serios por un armario eléctrico en condiciones parecidas a las que están aquí. Luego es importante, ya veis que es importante. Siguiente, puntos de acceso a las operaciones de mantenimiento. Hay mantenimientos que realizamos en altura. Hay mantenimientos que realizamos en desniveles, igual por lo grande que es la máquina, ¿no? Entonces, el cómo accedemos a estos sitios, tenemos un montón de incidentes de tropezones, caídas, que si se ha fracturado el fémur. ¿Por qué? Por los desniveles o por la forma de acceso y permanencia en altura. Y aquí... bueno, ya vais a ver, voy a hablar tanto del fabricante como del usuario. Primero, los medios de acceso tienen que ser seguros. Seguros, esto es una máquina antigua, pero salta a la vista que tanto la escalera, ¿cómo se llama? El pasamanos, la baranda, la barandilla, pues incumplen con las normativas que tenemos. Pero es que por otro lado, luego llega el usuario y hace apañitos y coloca, por ejemplo, otras escaleras que me lanzan, no sé, bueno, me lanzan no, pero me llevan a una parte superior como al vacío. Entonces de esto vamos a hablar ahora, los puntos de acceso. Esto me puede generar accidentes de caída, ya os he dicho, tropezones, etcétera, etcétera. Temas que son yo creo que vienen de toda la vida, ya conocéis, correas, poleas, cosas sometidas a desgastes. Son operaciones de mantenimiento que tenemos que hacer. Si se rompe la correa, tenemos un problema. Esto es un ejemplo de unas correas, ¿no? Tenemos correas que pueden estar al mismo tiempo accionando, bueno, pues una mecánica interna, un bolsillo, lo que fuese, toda una cinemática, una cadena, que me puede mover, por ejemplo, un carro vertical. Si se me fastidia la cadena, el carro vertical puede ir cayendo. Entonces, es muy importante tanto que el fabricante sepa, tengo unas correas y os tengo que decir cada cuánto tiempo las tenéis que mirar, y que el usuario, al mismo tiempo, mire estas correas y las mire de forma segura. Las mire siguiendo una serie de pautas de seguridad. El fabricante tendrá que decir cómo, habrá diseñado de buena manera y tendrá que decir cómo, y el usuario se tendrá que nutrir de lo que le dice al fabricante. Repito, es responsabilidad de ambos que el mantenimiento salga bien y de forma segura. ¿Qué más? Jobar, pues el mantenimiento, y no me voy a cansar de decirlo, de los sistemas de seguridad que nos trae una máquina. La nueva normativa de manuales ahora incluye el que hay que hacer un mantenimiento a los sistemas de seguridad. Si no hacemos un mantenimiento a los sistemas de seguridad, estamos llamando a la puerta de tener un accidente o de ir al hospital. Esta parada de emergencia está colgando. Ya sabéis, una parada de emergencia hay que accionarla de forma instintiva y fácil. No tengo que ir a cogerla en la mano y ver cómo la pulso. O sea, tiene que estar fácilmente pulsable de un manotazo, ¿no? Y con la parada de emergencia otro montón de cosas. Barreras inmateriales, micros, resguardos fijos, cristales. Todo eso tiene que tener, o tenemos que tener la pauta de cuando en cuando revisar que funciona bien. Y a día de hoy el fabricante tiene que decir qué sistemas de seguridad tenemos y cómo los mantenemos, y el usuario tiene que tomar la costumbre de revisar que todo esto funciona bien, y si no, sustituirlo de manera inmediata antes de funcionar con la máquina, ¿vale? Entonces, dentro del sector que tenemos, dentro del sector de la máquina herramienta, ¿cuáles son los típicos los típicos riesgos o los riesgos más comunes dentro de las operaciones de mantenimiento? Por un lado, operaciones de manipulación. Hay muchísimas operaciones de manipulación. Me refiero a quitar, a cargar, descargar, desatornillar, volver a atornillar,
llevar yo qué sé, pues una herramienta que vamos a cargar a mano, hacer un cambio de mesa, hacer un cambio de garras. Tenemos un montón de operaciones de manipulación. Si no tenemos trabajadores cualificados en manipulación de cargas o en aparatos de elevación, bueno, pues tenemos el riesgo asociado de desplomes, caídas, y es muy probable pues, que les pueda pasar algo. Tenemos también máquinas, en nuestro sector tenemos máquinas que tienen elementos móviles muy peligrosos, y el señor de mantenimiento va a tener que acceder en algunos momentos a estos elementos móviles peligrosos, sometido a tratamientos, apartamientos, enganches, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces? Pues no sé, para cambiar un fuelle, vamos a poner en un carro transversal de estos, tengo que mover el carro hasta aquí, desatornillar luego el carro hasta el otro lado. Eso lo hacen en el mantenimiento y hay que mover. Entonces va a estar al lado muchas veces de elementos móviles peligrosos, o va a acceder a partes con tensión y va a tener contactos directos e indirectos con la tensión, si no son otras cosas. Estoy hablando de los principales peligros que tenemos dentro del sector de la máquina herramienta. Tenemos energías acumuladas, sobre todo, y los que más me pueden interesar, el desplome de ejes verticales, carros verticales, carneros, carros de posicionamiento cruzados, etcétera, etcétera. Muchas veces el trabajador de mantenimiento tiene que hacer algo directamente en ese carro vertical, y tiene el riesgo de que se le desplome, de que se le caiga encima, o si no, por lo que sea, tiene que hacer algo en otro sitio, pero que está debajo de ese eje vertical. Entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos un elemento móvil en altura, con una energía potencial, que si pasa algo o toca algo que no debe, se le puede caer. Y se nos olvida a muchos que eso es un riesgo muy importante. Podemos tener muelles con energía acumulada, podemos tener, ya sabéis, tensiones residuales, sobre todo en armarios o cuadros eléctricos, por condensadores, baterías, etcétera, etcétera. A tener también en cuenta. Operaciones en altura, las caídas, hemos tenido accidentes por caídas así, así. Entonces, importante, medios de acceso y además accesos muy deficientes a muchos puestos que tenemos, igual no tan en altura, pero zona de mecanizado, ejemplo, zona de mecanizado, máquina grande, y te encuentras con unos accesos así, pues porque hay elementos móviles que, que no se permite, pues de alguna manera, poner todo lisito, ¿verdad? Pero es que muchos os habéis sumado al, bueno, pues señalizo, digo que se va a caer y ya está. Jo. Hay que pensar bien, en la mayoría del espacio que tengo, vamos a poner un suelo liso. Un suelo liso que voy a es que es mejor para todos, no me voy a tropezar, no me voy a caer, ¿no? Este tema nos cuesta mucho que se haga bien. A veces es difícil, no digo que no, pero nos cuesta. Muchas veces condiciones del entorno, el usuario, falta de visibilidad, falta de ergonomía. Esto es algo que afecta tanto al fabricante como al usuario, que muchas veces le pide al fabricante cosas raras. Aquí las cosas como son. Sustancias peligrosas, una falta de ergonomía otra vez, porque es que hay mucha falta de ergonomía. El mantenimiento, a día de hoy tenemos las máquinas cada vez más grandes, líneas cada vez más grandes. A veces implica que entre una o varias personas en un recinto dentro de un cierre perimetral, dentro de una zona de trabajo, dentro de un almacén de herramientas. Y hay un peligro muy grande de que al finalizar la intervención de mantenimiento, si hemos entrado más de uno, se queda bien encerrado. Vamos a ver también cómo atacamos todo esto. Y muchas veces, y no me gusta decirlo así, pero nos pasa a todos, la confianza del propio trabajador en las tareas que tiene que hacer, ha cogido experiencia, ha cogido una rutina y de alguna manera pierde la conciencia de que hay peligros, ¿no? Nos pasa a nosotros, por ejemplo, con el coche conduciendo. ¿Cuántas veces nos puede pasar? Pues que estábamos pensando en otra cosa y nos estamos pasando de velocidad. Pues lo mismo nos pasa cuando tenemos rutinas adquiridas en máquinas, de ahí vienen muchos de los accidentes. Entonces, bueno, dicho esto, me gustaría concretar o terminar diciendo que es algo que es responsabilidad, ya lo he dicho antes, pero ahora lo voy a decir más claro, fabricante en cuanto a cómo hace el diseño de la máquina y teniendo en cuenta las operaciones del mantenimiento, y en cuanto a cómo presenta en el manual de instrucciones cómo hacer las operaciones de mantenimiento. Hay manuales que son fantásticos, fantásticos, con unas fichas de mantenimiento chucunas muy bien hechas, muy claras, con un procedimiento muy especial y muy claro de trabajo, y hay otros manuales que, digo yo, el usuario pues tiene que adivinar a dónde tiene que ir a hacer las operaciones de mantenimiento.
Entonces, mi compañero Jon Arregui, os va a contar cómo tenéis que hacer esto bien. Y por otro lado, es una responsabilidad muy importante del usuario final en cuanto a la cualificación del trabajador de mantenimiento, en cuanto a que use medidas preventivas y medidas de seguridad y en cuanto a que haga un buen plan de mantenimiento con unas buenas instrucciones de trabajo, teniendo en cuenta las medidas de seguridad y medidas preventivas a adoptar. Entonces, me dejo ya de tanta teoría, vamos a ir un poco a cómo tiene que hacer el fabricante las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, muchos llamáis y preguntáis, ¿cuál es la norma de mantenimiento? Para hacer bien el diseño, ¿no? Para tener en cuenta las pautas de diseño. ¿Cuál es la norma de mantenimiento? No hay. Aquí viene uno de los grandes problemas. No hay norma exclusiva de mantenimiento. Tenemos a la directiva de máquinas que nos dice cosas de mantenimiento y tenemos normas armonizadas que nos dice cosas de mantenimiento. Entonces tenemos que hacer un popurrí con todo lo que tenemos por ahí y ver cómo atacar al diseño de la máquina en cuanto a las operaciones de mantenimiento. Normas típicas que nos van a decir cosas de mantenimiento, la 12100 siempre habla, ya sabéis, de cosas muy genéricas, pero habla de mantenimiento. La norma de manuales, la 20.607, dedica un capítulo a cómo redactar bien las instrucciones de mantenimiento y luego nuestras normas tipo C, ya sabéis, la norma de tornos, la norma de flechado, la norma de rectificado, norma tipo C igual a norma específica de máquina, también en algunos sitios habla de cómo tiene que ser el mantenimiento. Entonces, yo ahora voy a sentar 4 bases de lo que nos dice tanto la legislación como la normativa en cuanto al mantenimiento. Por un lado, directiva de máquinas. Dedica el apartado 1.6 a cómo tenemos que diseñar la máquina vista al mantenimiento. Lo que pasa es que es muy genérico y es algo que nos desespera, los requisitos genéricos. Generalmente el diseñador de máquina es un ingeniero mecánico, el módulo mecánico, o es un eléctrico, es un sistema de mando y nos gusta saber al detalle, o sea, esto hay que hacer así. Y las normas nos dicen esto habría que hacerlo de esta manera y si no, pues ya ves, los puntos de mantenimiento estarán situados fuera de zonas peligrosas. Es muy genérico y nos cuesta muchas veces pensar cómo tenemos que hacer esto. Las operaciones de reglaje y mantenimiento, reparación y limpieza, mantenimiento, reparación y limpieza e intervenciones de la máquina podrán efectuarse con máquina parada o deberán de hacerse con máquina parada. Vale, regla general, mantenimiento con máquina parada, pero somos muy conscientes que muchas de las operaciones no se pueden hacer a máquina parada o a máquina consignada, vamos a decir, ¿no? Que vamos a necesitar mover algo, vamos a necesitar tensión. Entonces vamos a ver cómo hay que atacar todo eso. Y además nos dice que si no podemos cumplir con esto de la máquina parada, entonces iremos a lo que nos dice el apartado 125. La legislación es también engorrosa en cuanto a que te empieza a mandar de un punto para otro, para otro, para otro y te empieza a desesperar. Este apartado nos dice lo de los diferentes modos de funcionamiento en materia de seguridad o con diferentes niveles de seguridad, automático, todo cerrado, reglaje, entro a hacer movimientos, pero con sensitivos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que si tengo que hacer movimientos, los haga en unas condiciones, vamos a decir, de reglaje, de velocidades reducidas, de accionamientos sensitivos o de hombre muerto, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y ya ves, aquí hay otra frase que me gusta, esta. Aquellos elementos que tengamos que sustituir con una frecuencia o con cierta frecuencia, el fabricante deberá de decir el modus operandi para cargar, descargar, atornillar, desatornillar, colocar, descolocar. Hay que decir. Entonces, empezando con la primera frase, los puntos de mantenimiento estarán situados fuera de zonas peligrosas. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, al final hay que pensar. Yo creo que si nos ponemos a pensar todos en todas las operaciones de mantenimiento que tenemos, seguro que encontramos algo que podemos situar en otro sitio. Y si no, si nos ponemos a hacer un histórico, ya veis, con el tiempo, antes teníamos todo lo que era el mantenimiento de fluidos, vamos a llamarlo así, repartidos por diferentes partes de la máquina. Uno se tenía que subir a no sé dónde a rellenar un bote, otro el nivel lo tenía en no sé qué, otro el... Y ahora, bueno, cada vez más diseños, a modo de ejemplo, cada vez más diseños de máquina centralizan todo en una parte y la ponen chucuna, con el cristalito para que se pueda ver. Esto facilita mucho la vida al señor de mantenimiento.
Antes, muchos de los periféricos entraban dentro de un cierre perimetral. Ahora hemos visto que si los dejamos fuera, no tenemos que estar interactuando con elementos móviles mientras que vamos simplemente a mirar un nivel, ¿no? Entonces, bueno, pegar una pensada grande a cómo tenemos las operaciones de mantenimiento, dónde tenemos que acceder y si las podemos poner en otra zona de máquina. Y seguro que estamos facilitando simplemente con eso el diseño o el acceso al posterior trabajador de mantenimiento. Vistas de mantenimiento, lo que os he dicho antes, regla general a máquina parada. Y si no puede ser a máquina parada, a modo de reglaje, en un modo de funcionamiento en el que no sea el automático, en el que requiera un accionamiento mantenido, este es el 125 que nos decía antes, y en el que, bueno, autorice el funcionamiento, autorice los elementos móviles de lo que yo estoy pulsando y de una forma de velocidad reducida o de movimientos incrementales muy pequeñitos. Hay normas tipo C que a día de hoy nos establecen ya un modo de servicio o un modo de mantenimiento. Bueno, pues aquí nos va a definir de una forma más concreta qué podemos mover y qué no podemos mover. Pero hay quienes os inventáis un modo de mantenimiento o no os inventáis nada, que bueno, entráis en máquina y no estáis teniendo en cuenta o no hacéis el movimiento mantenido por ejemplo, a 2 metros minuto, le dais muchísima más velocidad. ¿Por qué? Porque como es el de mantenimiento, y no, es el de mantenimiento igual que lo operario normal de máquina. Entonces, en ese sentido, elementos móviles, vámonos a este modo o si tenemos norma tipo C, a este de aquí. Y esto es diseño de máquina también. Hay muchas operaciones de mantenimiento que como lo va a hacer el de mantenimiento, no tenemos en cuenta que nos tenemos que entrar en un modo de funcionamiento reglaje. Aquí tenemos unas pautas a seguir y quiero que penséis un poco también. La regla general es consignación de máquina. Ahora vamos a hablar de lo que es consignación de máquina. Hay veces que no se puede consignar y hace falta tensión en la máquina porque tengo que ver en pantalla una serie de datos para llevar a cabo mi operación de mantenimiento. Pero es que realmente no me hace falta realizar ningún movimiento. Hay fabricantes que tenéis un modo mantenimiento en el que bloqueáis movimientos para operaciones de este tipo. No vais a permitir que nada se mueva. Hay otros en los que, bueno, mandáis a un modo de funcionamiento reglaje. En cualquiera de los casos, bueno, voy a tener que proteger el acceso a esa zona. Entonces, bueno, ya sabéis, en acceso al mantenimiento tenemos un criterio de ver cómo protegemos nuestras máquinas para acceder, ¿no? Puertas, resguardo fijo, resguardo móvil, etcétera, etcétera. Tenemos una regla general, si yo tengo que acceder a máquina menos de una vez a la semana o más de una vez a la semana, si es menos de una vez a la semana, lo general o lo que nos dice la norma 14120 es que tengo que proteger mi máquina con resguardos fijos y fijaciones imperdibles, los tornillos imperdibles, ¿vale? Y al final, si no estoy en mantenimiento, o es más de una vez a la semana, tendría que ir por esta zona, ¿de acuerdo? Este es el criterio general. Muchas veces me decís, oh, eso no puede estar bien, o sea, yo quito una capa y puedo acceder ahí directamente a engranes, tal cual, y la máquina no se entera. En teoría, este resguardo fijo y este entrar en máquina con engranes, tal y cual, va de la mano de máquina consignada. En teoría va de la mano de máquina consignada o de máquina en reglaje, pero eso ya me preocupa un poco más porque como haya un segundo que me accione, tengo un problema, pero en teoría el resguardo fijo va de la mano de máquina consignada. Si hace falta movimiento, me voy a esta zona de aquí, me voy a un modo de funcionamiento reglaje o me voy a lo que me diga mi norma tipo C. Más cositas, lo de los resguardos fijos, ya sabéis, tornillos imperdibles. Tengo que pensar, tengo que mirar en mi máquina, ver qué resguardos fijos he puesto, si tengo que acceder a ellos o no para una operación de mantenimiento, porque si tengo que acceder a ellos y por detrás tengo una operación de mantenimiento, tengo que acordarme de lo de la fijación imperdible, tornillos imperdibles, ¿de acuerdo? Que se queden pegados al resguardo o a la máquina en caso de que yo los desmonte. Hemos hablado antes, tenemos peligro en operaciones de mantenimiento de quedarnos encerrados al salir, bien porque hacen falta dos personas para hacer una misma tarea, ahí se pueden poner en peligro entre ellas, o bien porque, bueno, vamos a diferentes partes, varias personas y se me queda uno dentro. Aquí vemos al usuario, pues, ¿no? Auto queriendo estar dentro, por así decir.
Entonces, tendré que pensar en las estrategias que hay para evitar que una persona se quede encerrada, sobre todo cara al mantenimiento. Ya hemos hablado de esto, yo no me voy a detener porque ya hicimos un webinar anterior sobre esto, pero ya sabéis, tenemos que tomar una serie de medidas, bien para que la persona no se me quede encerrada o bien para que la persona que se haya quedado encerrada pueda salir con facilidad. Recientemente hemos tenido varios accidentes, algunos muy graves, otros menos graves, respecto al encerramiento de personas. Uno de ellos se quedó una persona, lo digo a modo de esto, uno de ellos se quedó una persona encerrada en un recinto que no era visible por parte del operador, se asustó el accidente lo sufrió por intentar salir a golpes, ¿no? de ese recinto. O sea, se hizo daño a sí mismo para salir de ahí. Entonces, pensar bien que no me pueda quedar encerrada y si me he quedado, ¿cómo salgo de ahí? Más cosas, ejes verticales. Hemos hablado también en la introducción, ¿eh? Llega el trabajador, me tengo que poner debajo de un eje vertical y ya sabéis, desde el diseño, si yo tengo un eje vertical, tengo que tener un doble sistema de retención. Dentro de las máquinas del sector, o las normas tipo C nos dicen un doble sistema de retención. De forma que si uno me falla, el otro me aguante todo el peso. Diseño. Diseño para evitar que el de mantenimiento que se pone aquí debajo, o en cualquier otro, eso es un ejemplo, le pueda caer en un momento determinado porque trastee con lo que no debe, o porque está en otro lado y lo que fuese, aquello le pueda caer. Tenemos que calzar los ejes verticales. Tenemos que calzar los ejes verticales. Acceso a puestos de trabajo o puntos de intervención. Si hacemos esa pensada de todo lo que tenemos que hacer en tareas de mantenimiento, seguro que muchos los podemos bajar a nivel del suelo, o si no, la regla general ya veis cuál es. La máquina se diseñará y fabricará con medios de acceso que permitan llegar con total seguridad a todas las zonas en las que se requiere intervenir durante funcionamiento, reglaje y mantenimiento. Y pensamos que el mantenimiento, pues no sé, de un salto muchas veces puedes subir a una altura mayor de 500 milímetros. De un salto, ¡plas!, he subido. O pensamos muchas veces, bueno, pues que va a ir trepando yo qué sé cómo. Hay que proporcionarle medios de acceso y además que sean seguros. Esta norma, la norma de accesos, en el 2017 se revisó. Ya sabéis, esta es una incidencia muy común. Nos piden trampillas con autocierre para que no caiga por el agujero. Muchos de vosotros seguís sin ponerme estas trampillas, ¿de acuerdo? A partir de 500 milímetros, el fabricante de máquina tiene que pensar en proporcionar medios de acceso, incluso menos, para evitar el tropezón, ¿vale? ¿Qué nos pasa? Fijaros, ejemplos, a veces ponemos con la mejor de nuestras voluntades. Esta es una incidencia súper típica, una escalera para que llegue a hacer una operación de mantenimiento en altura y no nos damos cuenta que tenemos puertas automáticas, carros que se mueven, usillos, etcétera, etcétera. Entonces, igual tenemos que colocar aquí un micro para que la máquina sepa que no se puede mover. Es una incidencia súper típica. Pensar, si habéis colocado escaleras y hay otra serie de riesgos por alrededor. O muchas veces, ya veis, otra incidencia típica es, como tengo riesgo de caída, pongo una barandilla a 1,10 m. Joder, pero tengo acceso a elementos móviles, entonces el mínimo tiene que ser 1,4. El mínimo tengo 1,4. 1,10 solo para riesgos de caída. Y esto, bueno, pues salta a simple vista que aquí faltan cosas y me parece que además es un poquito bajo, Pero bueno, más que nada para contaros. Y luego, ya sabéis, consignación de máquinas, separación de las fuentes de energía. Toda máquina de instalación debe poder aislarse de todas y cada una de sus fuentes de energía. Todas y cada una de sus fuentes de energía. Eléctrica, hidráulica, neumática. Todas y cada una. No solo la eléctrica. Entonces tenemos que colocar interruptores, dispositivos de consignación para cada una de las energías. De alguna manera no. Todos estos dispositivos, ya sea neumática, hidráulica, eléctrica, tendrán que ir con llave, con candado, con un candado para bloquear. ¿Para qué? Para que el de mantenimiento pueda entrar y nadie le vaya a poner en marcha cualquiera de las energías y con ello el peligro que puede conllevar. ¿De acuerdo? El proceso de consignación implica el dispositivo de separación, el bloqueo mediante un candado, por ejemplo, el pensar en qué energías tengo que contener o tengo que disipar para ir a hacer esa operación de mantenimiento y en colocar y que el usuario de alguna manera indique al resto que la máquina está en mantenimiento, ya sea con un cartel, con una instrucción, con lo que fuese, ¿vale? ¿Y qué os diría yo respecto al fabricante? Y no me voy a detener más porque ya quiero ir dando paso a mi compañero enseguida. Hemos hecho el trabajo con muchos fabricantes de coger el manual,
ver todas las operaciones de mantenimiento que tenéis y ponerlas bien y a atacar tanto al diseño, porque hemos visto que hay cosas que, ya lo que os digo, se pueden bajar, se pueden mejorar, se pueden poner de alguna manera mejor cara al de mantenimiento, y hemos puesto muy bien o hemos definido muy bien cómo hay que mostrar la información en el manual de instrucciones. Entonces, si os preocupa de alguna manera, que sepáis que también trabajamos muy atentamente o muy profundamente las tareas de mantenimiento. Por otro lado, el usuario, y aquí también para muestras botones, lo que he dicho antes. El usuario también, ¿cuál es la norma de mantenimiento? ¿Dónde tengo la norma de mantenimiento? Es el Real Decreto 1215 el que establece las mínimas disposiciones para el uso seguro por parte del trabajador de los equipos de trabajo. Es el Real Decreto 1215 el que establece que el mantenimiento tiene que realizarse de manera segura. Y aquí yo, más que daros unas pautas, quiero enseñaros una serie de situaciones y sentar también base de que muchas veces es de que el usuario tiene que dejarse, bueno, pues tiene que tener un buen plan de mantenimiento y unas buenas medidas de seguridad para llevar, o medidas preventivas para llevar a cabo el mantenimiento de máquina. Muchos accidentes suceden aquí. ¿Qué tiene que hacer el mantenimiento? O sea, el mantenimiento del usuario. Y a modo de resumen, y a modo de sentar bases, elaborar un buen plan de mantenimiento. Elaborar un buen plan de mantenimiento, centrarse en hacer un buen plan de mantenimiento de la máquina. Y repito, buen plan de mantenimiento, no un plan. Un buen plan de mantenimiento, de acuerdo a lo que le diga el fabricante. Luego el fabricante deberá de hacer un buen manual de instrucciones con buenos detalles de las operaciones de mantenimiento. Para máquinas muy antiguas que carecen de manual de instrucciones, hay que tener algo. Entonces, o reclamamos al fabricante el manual de instrucciones o el usuario se tendrá que redactar un manual de uso seguro, incluyendo operaciones de mantenimiento. ¿De acuerdo? Tendremos que tener un diario de mantenimiento donde llevemos un registro de lo que pasa en nuestra máquina. Para ciertas operaciones que son bastante complicadas o que entrañan bastante riesgo, porque una inspección visual, pues no sé, pero hay otras operaciones, tendremos que hacer una serie de instrucciones de trabajo. Cómo hemos consignado la máquina, cómo acceden dos personas a hacer algo que se mueve. Todo eso tiene que tener una instrucción de trabajo por detrás. Y mis trabajadores tendrán que estar cualificados o incluso autorizados para realizar una operación de mantenimiento en concreto. Tendré que pensar cuál es la tarea, cómo se hace, cómo tiene que estar la máquina, qué EPIs, todo eso os va a contar ahora muy bien Jon Arregui, ¿vale? Y aquí ejemplos. Una de las cosas que nos pasa, y es un problema que tenemos, a la hora de instalar la máquina. Compramos la máquina y la tenemos que instalar. Ahora resulta que es muy alta y me choca con el puente grúa. Hay veces que es el propio usuario que me dice, redúceme el cierre porque es que si no, no sé qué. Y ahí estamos obligando al fabricante a que incumpla ciertas cosas. O hay veces que colocamos las máquinas tan juntas que para abrir un armario eléctrico tenemos que hacer que el de mantenimiento sea casi un contorsionista para llegar a ciertos puntos. Antes de instalar, que el usuario piense dónde va a colocar y el espacio que necesita para también el personal de mantenimiento, que no son circenses que pueden subir de un salto o pueden agacharse o pueden estar sosteniendo así y así. Y lo digo porque lo hemos visto, no lo digo porque no. Aunque hemos mejorado mucho, hay mucho por hacer. ¿Vale? Seguimos. Esto, bueno, ya tenemos a día de hoy, y esto sirve para el de usuario como para el operario normal como mantenimiento, un modus operandi para entrar y salir a máquinas que tienen columna móvil. Esta máquina no se ve muy bien, pero ya sea el trabajador de mantenimiento que tiene que acceder aquí, o ya sea el usuario que al otro lado tiene la cabina, tiene que ir corriendo detrás de la columna para montarse en el pasillito. Bueno, yo creo que eso tiene una solución sencilla, y es hacer el diseño de acuerdo a normativa. Pero bueno, lo quería sacar porque hay mucha incidencia en este sentido. Y muchas veces es el propio usuario el que no quiere, porque es un acceso más complicado, porque tal, porque cual. El usuario tiene que permitir al fabricante que diseñe de acuerdo a normas. Y es que nos encontramos muchos casos en los que pincha pues para que ojo, es que voy a perder tiempo, ojo, es que no tengo sitio, ojo, es que... No digo que sea normal, o sea, en general nos encontramos situaciones. Atención, para usuarios de máquinas, únicamente señalizar muchas veces no es válido. Poner peligro máquina en movimiento, o terceras personas que se acercan, igual no ven el cartel. O sea, hay que poner bien una serie de balizas, etcétera, etcétera, pero
Meteros en la cabeza, únicamente señalizar no es válido. Otra vez, accesos de máquinas, apaños que solemos hacer, al margen de que el fabricante diseñe mejor o peor los medios de acceso, lo que no puede ser es que luego pongamos una barandilla a la subida de una escalera. Sube por aquí el fabricante, perdón, el de mantenimiento, y que tiene que pegar unos saltos, meterse por debajo. Vamos a pensar bien, apaños o operaciones de mantenimiento en fosos de prensas. Fijaros, aparte de que da como un poco de respeto meterse en esa oscuridad, muchas veces nos olvidamos de poner una iluminación adecuada, como accedemos y dejamos esto sin señalizar muchas veces. Hay que poner una señalización, ¿de acuerdo? Órganos de accionamiento, etiquetado permanente, aceite, todo eso tiene que tener un etiquetado permanente. Tenemos que mantener bien las máquinas, marcha, paro, mantener bien, por favor, Armarios eléctricos, apertura mediante herramienta. Muchas máquinas antiguas hay que adecuarlas. Esto no vale, esto no vale. Esto no vale porque lo puede abrir el de mantenimiento y lo puede abrir cualquier otro. Y la llave colgando pues tampoco debería de valer. Ya sabéis que el armario eléctrico solo lo debe de poder abrir personal cualificado para ello. Dispositivos de iluminación. No reponemos los dispositivos de iluminación. Muchos no reponemos los dispositivos de iluminación. Se nos funde y no lo volvemos a poner. ¿Qué es lo que sucede después? Que tenemos al de mantenimiento casi a ciegas con la linterna, con un no sé qué. ¿Por qué? Porque no puede ver bien, porque no tenemos los dispositivos de iluminación. Una cosa tan sencilla como esta. Seguimos. Este procedimiento lo hemos sacado de una nota técnica de prevención del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene. A máquina consignada, el usuario tendrá que hacerse un procedimiento de si he llevado a cabo, un procedimiento de verificación de si he llevado a cabo correctamente la consignación de la máquina, es decir, aislarla de todas sus energías. Aquí os dejo para que analicéis este procedimiento, por si lo queréis copiar. He cortado la energía, lo he cortado bien, la he bloqueado bien, he disipado o contenido bien la energía. Si no, y después puedo entrar a hacer el mantenimiento. Eso es una práctica que me consta no se hace y debería de hacerse. Y me consta no se hace en casi ningún sitio y debería de hacerse. No se hace mantenimiento de la señalización, algo tan sencillo como esto. El usuario debe hacer mantenimiento de la señalización y ahora hay norma que además establece que hay que hacer. Yo no sé, pero aquí soy incapaz de leer lo que pone. Este señor pues parece que dice casco obligatorio, pero no sé, y aquí pues también. Por favor, mantenimiento de señalización. Y luego, algo que me apetece decir, por todos, el personal de mantenimiento no es Superman. Ni el fabricante tiene que pensar que es Superman y accede a todo de cualquier manera, ni el propio personal de mantenimiento se tiene que creer que es un Superman. Este señor aquí no se ve bien, pero llegó hasta aquí para ajustar una cosilla que se había movido trepando por un elevador y metiéndose en un volcafestones. No, o sea, eso es todo lo contrario a lo que queremos hablar hoy aquí. Eso no es seguridad, eso es saltarse toda la seguridad. Entonces, ni vamos a pensar que puede trepar o que va a saltar, ni él tiene que pensar que puede saltar, ¿vale? Y no aventurarse, no hacer cosas raras. Esto son exageraciones, y las pongo siempre. Gente colgando, pero es que tenemos operaciones de mantenimiento que igual me hacen falta 2 personas, una que tenga que bajar de no sé qué manera, no nos aventuremos a hacer cosas raras. Y si no sabemos lo que tenemos que hacer, nos ponemos en contacto con el fabricante o nos llamáis o vemos cómo hacer desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales que tenemos, cómo hacer las operaciones de forma segura, pero aventurarse a hacer cosas raras, no. ¿De acuerdo? Y yo ya me callo y le dejo paso a mi compañero Jon Arregui para que os cuente un poquito lo que es todo el tema de mantenimiento por parte del usuario, que me he alargado un pelín. Te dejo, Jon. Buenos días a todos. Gracias, Ana. Acabamos enseguida, tranquilos. Voy a compartir la presentación. Creo que la has terminado de... Has dejado de compartir tú, ¿verdad? Ana, ¿me oyes? Sí, que me había Sí. silenciado. Yo ya he quitado. Vale. Confírmame, porfa. Perfecto, se ve muy bien, sí. Vale. Como os decía, Ana, bueno, soy Jon Arregui, del Departamento de Tecnología y de Seguridad de AFM. Y bueno, os voy a hablar de la parte documental, ¿no? En cuanto al mantenimiento. Esto afecta sobre todo al fabricante de las máquinas, pero ojo,
lógicamente, la responsabilidad principal de redactar la documentación, el manual de instrucciones, es responsabilidad del fabricante, pero, como os decía Ana, el usuario también tiene una responsabilidad de tener esa documentación, de reclamárselo al fabricante y de si no existe, de si compras una máquina vieja o la pones en la adecuas y no existe documentación al respecto, la tienes que generar tú, la tienes que redactar tú. Y ahí hay unas instrucciones de cómo hacerlo, que vienen en el Real Decreto 1215, como os comentaba Ana, y es importante, porque es una incidencia muy típica y puede llevar a pérdidas de seguridad de la máquina. Bueno, dicho esto, ¿dónde viene? Antes ha comentado un poco Ana, ¿dónde está la normativa en cuanto al manual de instrucciones, a mantenimiento? El apartado 1742 de la Directiva de Máquinas habla sobre mantenimiento. Hasta ahora no hemos tenido, pero tenemos una norma específica de manuales de instrucciones que trata muy en profundidad la parte de mantenimiento. Es la 20.607. ¿Qué habla de esta máquina? Pues habla de que hay que contemplar desde el diseño de la máquina qué tiempo de vida van a tener sus componentes para ordenar su sustitución, con qué frecuencia y con qué criterios llevar a cabo un mantenimiento. Importante el criterio, cuando a veces ponemos una instrucción de mantenimiento y decir, revisa el nivel de aceite o revisa el estado de una correa, ¿cuál es el criterio para decidir si tengo que sustituir esa correa o no? Pues tengo que decirlo. ¿Qué repuesto tengo que usar? Pues tengo que decirlo. ¿Qué características de las sustancias, de las grasas, de los consumibles tengo que usar? Todo esto hay que decirlo. ¿Qué formación espero por parte del personal que va a hacer estas tareas? Si necesito saber de esquemas, diagramas, pues tengo que incluirlos en el manual. ¿Qué herramientas tengo que necesitar? Esto no solo tiene que ver con la seguridad. El hecho de tú poner todo este contenido hace también que lo puedas planificar mucho mejor, llevarte todo de antemano y que seas mucho más eficiente en la realización de estas tareas. Y esto, pues al final, va a aumentar la productividad de los talleres y va a generarte una mucho mejor imagen como fabricante. Un montón de cosas más, ¿no? Pues todos los temas de consignación que hemos hablado, cómo restaurar la energía una vez consignada, qué repuestos y cómo están identificados. Voy a entrar luego más al detalle en esto, pero bueno, una tabla de tareas con las frecuencias y un poco un vistazo general de todo lo que hay que hacer. ¿Qué cosas no se pueden hacer? En principio, lo que no está dicho en el manual de instrucciones no se puede hacer por parte del usuario. El usuario estará obligado a hacer lo que viene en el manual de instrucciones, pero lo que no tiene que hacer es inventarse otras tareas que no existan o mantenimientos correctivos que no vengan especificados en el manual. ¿Por qué? Pues porque de primeras no tiene por qué saber cómo hacerlo. Entonces, limitaros como usuarios a hacer lo que viene en el manual. Si tenéis la necesidad de hacer alguna tarea y no sabéis cómo hacerlo, consultarlo con el fabricante. No estáis inventando. ¿Qué tipo de peligros nos vamos a encontrar? ¿Qué medidas de seguridad tengo que poner? Y lo he dicho, los criterios de aceptación o no aceptación de las tareas de mantenimiento. El ejemplo que he puesto antes con las correas, ¿vale? Es importante. Tiene que ser un criterio claro, sin lugar a ambigüedades, sin lugar a subjetividades y lo más claro posible. Y qué acciones tengo que dar en caso de no aceptar y que tenga que llevar una acción, ¿no? Esto es un poco lo mismo, ¿no? Lo que contábamos. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta cuando diseño una instrucción de mantenimiento? Pues ¿cuántos operarios necesito para hacer esta tarea? Esto es importante. La cosa se complica cuando tengo más de uno. Hasta ahora hemos tenido ciertos requisitos en normativa que no estaban del todo claros. En alguna norma venía un poco más clara, en otra un poco menos, unas normas de tipo C, en unas específicas hablo, de cómo actuar en caso de que tenga tareas con más de una persona. Ahora va a venir una norma de acceso con cuerpo completo al interior de las máquinas que va a afectar a todos los fabricantes de máquina grande al menos, que va a tratar esto. ¿Qué estrategias llevar para no dejar a nadie encerrado? O una vez se ha quedado encerrado, ¿cómo puede ponerse a salvo esa persona? Pues hay que tener en cuenta esto, protocolos de comunicación entre ellos. El famoso dale, vale, que no, he entendido que me estaba diciendo dale, me estaba diciendo que parara y resulta que le da un golpe. Pues cuidado con esto. ¿Qué repuestos usar? ¿Qué sustancias? ¿Qué consumibles? ¿Qué grasas? ¿Qué herramientas? ¿Qué equipos? ¿Qué cualificación? Todo lo que hemos venido diciendo, ¿no? ¿Cómo tiene que estar la máquina? Muy importante. Ana lo ha dicho, pero es que es muy importante. Tiene que estar muy claro cómo tiene que estar la máquina para hacer esa tarea. De cara al fabricante, el estado de la máquina tiene que ser el más seguro posible que permita hacer esa tarea. Si puede estar parada, si puede estar consignada, tendrá que estar consignada. Si puede estar
si necesitamos tensión sí o sí, pero no necesitamos movimientos, como fabricante deberíamos procurar diseñar una máquina que permita tener tensión, pero tener los movimientos bloqueados, ¿vale? ¿Dónde está esa tarea? Con fotos y demás, luego lo veremos más a detalle. Una descripción, y no solo decir, hay que hacer esto y esto, sino en qué secuencia tengo que hacerlo, en qué orden concreto, paso por paso, y luego qué medidas de seguridad tengo que llevar o qué medidas preventivas, ¿no? Tales como EPIs y demás. Os pongo aquí algún ejemplo de, esto puede ser en el formato que queráis, pero de tablas de instrucciones de mantenimiento. Pues todo lo que hemos ido comentando, cuántos operarios tenemos, qué perfil de operario es el que puede hacer esta tarea, qué sustancias necesito, qué EPIs, qué herramientas, cómo tiene que estar la máquina y un paso por paso de toda la tarea. Aquí, ojo, incluir las medidas de seguridad o las medidas preventivas y todo lo que pueda ayudarse con imágenes, mejor que mejor. Si tengo que abrir una carcasa, una tapa y me voy a encontrar X elementos, pues añadir fotos y más de una foto y añadir un zoom y que todo quede muy claro. Luego voy a entrar más en detalle, pero lo que tenemos que evitar es decir cosas ambiguas, como decía antes, de abrir el paso de la llave roja y luego vas a máquina y te encuentras 4 llaves rojas. Pues eso no está bien. Las indicaciones tienen que ser bien claras. Vale, luego entramos más al detalle con esto, pero bueno. Lo mismo, otro ejemplo de instrucciones de mantenimiento, pues claras, ¿no? Paso por paso. Si tengo que ir a pantalla, si la máquina tengo que posicionarla en algún caso, tengo que hacer cosas en el control, hay que decirlo. Y no te digo, no os estoy diciendo que la instrucción de mantenimiento tenga que llevar una enciclopedia de todo escrito de cómo hay que hacer eso. Son cosas que en el manual ya vendrán y puedes rebotar a esas partes del manual, ¿no? Es decir, necesitas posicionar o necesitas hacer en la pantalla X cosas, pues rebota al apartado del manual donde se tratan esas cosas. Y es más importante que en la instrucción de mantenimiento vengan las medidas de seguridad que tengo que tomar antes de la tarea, durante, después y todas las verificaciones, todas las comprobaciones que tengo que hacer, ¿vale? Además de que tenga que existir la instrucción de las tareas de mantenimiento, recomendamos siempre dar, como fabricantes, al usuario unos diarios de mantenimiento o unas hojas de registro de tareas de mantenimiento. Aquí, por ejemplo, puede ser para tareas diarias o incluso por turno, ¿no? El turno de mañana, turno de tarde, turno de noche. Y dejar formatos en los que permita llevar un registro de eso. Pues este, por ejemplo, contempla todos los meses del año y todos los días del año. Y si es una tarea que tengo que hacer todos los días, pues aquí, por ejemplo, vienen un poco sombreados los fines de semana, porque la máquina puede estar parada los fines de semana, igual no es necesario hacer un mantenimiento los fines de semana, pero todas las demás celdas, o al menos todas en las que la máquina pueda estar en marcha, deberían estar marcadas como que se ha hecho un mantenimiento, si le aplica. Y luego esto es importante, porque esto cada vez más es más trazable, porque esto se puede contrastar con el ERP, con una captura de datos, saber qué días está la máquina funcionando, saber qué días le ha tocado hacer el mantenimiento, y esto, como fabricante, da muy buena imagen en cuanto a que te has tomado en serio el que el usuario también mantenga la máquina correctamente, y como usuario esto te da mucha tranquilidad de que lo has hecho bien, y de cara a auditorías, de cara a cliente, te va a dar muy buena imagen también. ¿Vale? Esto la verdad que cuando lo hemos implementado es que suele gustar mucho. Lo mismo, para otras frecuencias, por ejemplo, si tienes una frecuencia semanal, pues planteas todas las semanas del año. Si tienes una frecuencia mensal, pues planteas los meses del año. Para diferentes tareas, incluso si necesitas que sean mantenimientos más importantes, que haya que dejar constancia de cuándo se ha hecho, el día del mes en el que se ha hecho, pues apunto la fecha. Incluso si es importante saber quién lo ha hecho, para consultarle cualquier cosa o lo que sea, pues la firma aquí, el nombre o la firma, ¿vale? Esto lo estamos acostumbrados a verlo en ascensores, en otro tipo de sectores un montón, pero no se ve tanto en máquina herramienta. Y pues, sustituciones importantes, mantenimientos un poco ya profundos, es importante saber cuándo se han hecho, quién los ha hecho, ¿vale? Lo mismo, más ejemplos de registro de tareas con otras frecuencias, los anuales, con fecha, con firma, con todo tipo de formatos. Esto vuelvo a insistir, el formato no tiene que ser este, no hay una obligación de cómo presentarlo. Nosotros os damos aquí unas ideas por si os gustan, si os sirven, para que las copiéis, pero se puede hacer de muchas maneras.
Y entramos aquí, que es la parte que creo que más interesante, es qué incidencias típicas nos encontramos. Ana ya ha ido hablando de algunas, ¿no? ¿Cuántas personas necesitamos para hacer esa tarea? Pues todo lo que hemos estado hablando es importante. ¿Por qué? Pues porque vienen muchas veces los problemas de ahí. Los protocolos de comunicación, el de reiteramientos, el qué tipo de interacción tiene que haber entre ellos, quién se tiene que encargar de una cosa, quién de la otra. Si la máquina necesita movimientos, tiene que estar muy claro que los dos están en comunicación para poder hacerlos. Otra de las súper típicas, no hay trazabilidad entre máquina y documentación. Todo lo que sea cableado, tuberías, todo esto tiene que venir identificado en máquina y en el manual tiene que haber una trazabilidad de ello. No puede ser que digas, cambia el cable azul y que haya 4 cables azules, o cambia el cable largo, el de la derecha, cosas que no son concretas, cosas que no son, que pueden dar lugar a dudas, ambigüedades y demás. Si tienes una etiqueta que dice y una etiqueta codificada, nos referimos, este es el cable XX, y el manual te dice cambia el cable XX, ahí no hay lugar a dudas, ¿vale? Y es mucho más claro y mucho mejor. Otra de las típicas. No figura el estado de máquina, consignado apagado. O no, o se dice de forma un poco difusa, tiene que ser una parte prioritaria de cómo hacer el mantenimiento, es decir, cómo tiene que estar la máquina, ¿vale? Es súper importante. Lo hemos dicho 14 veces, pero quiero recalcarlo. Otra de las típicas, no se indica el proceso de consignación, del cómo hacerlo, o no se indica la puesta en marcha después de la consignación, o no se indica el verificar si la consignación se ha realizado de forma correcta, de si efectivamente la máquina tiene los movimientos bloqueados, o después de consignar no se indica el procedimiento para asegurarte de que la restauración de la energía es segura porque hayas vuelto a poner en funcionamiento todos los sistemas de seguridad. O otra de las típicas, se indica el proceso de consignación, pero solo de la eléctrica. Algunas máquinas tienen el consignador eléctrico tumba todas las energías, pero hay otras máquinas que la neumática se tumba por otro lado, o la hidráulica se tumba por otro lado. Importante decir el de todos los tipos de energía, ¿vale? Y otra de las clásicas, hablamos de mantenimiento, el manual trata del mantenimiento funcional de la máquina, digamos, operativo, pero no trata el mantenimiento de los sistemas de seguridad. Y es muy importante. Hay que decir, ¿para qué son estos dispositivos de seguridad? ¿Qué uso tienen? ¿Qué función? ¿Qué uso previsto tienen? ¿Dónde están? Y cómo mantenerlos, ¿vale? Y a veces pensamos solo en setas, en micros y demás, pero más cosas son sistemas de seguridad. No necesariamente dispositivos de seguridad, ¿vale? Sistemas de seguridad. Los resguardos fijos son sistemas de seguridad. El hecho de que un resguardo esté agrietado, esté roto, haya dejado de otorgar la seguridad, tenemos que revisarlo. Y tenemos que tener en el manual una frecuencia para revisarlos y decir, el criterio es este, si está rajado, si está abollado, si está agrietado, hay que sustituirlo, ¿vale? Los cristales, lo mismo. Eso, al final no dejan de ser resguardos fijos. Hay una creencia, creo que alguna norma antigua hablaba en frecuencias concretas, pero ahora mismo la norma reciente no habla de que tengas que sustituirlo cada X tiempo. Habla de que tienes que sustituirlo cuando deja de otorgar la seguridad, cuando dejas de tener visibilidad. Por lo tanto, es importante que tengas una revisión frecuente y que tengas que tomar medidas cuando te toca, cuando realmente es necesario, no porque el manual, y como usuario, a los usuarios también os digo esto, si el manual dice que tienes que revisar los cristales cada 2 años, pero tú ves que antes no ves ni torta y que aquello ha dejado de otorgar seguridad, pues habrá que cambiarlos antes. ¿Qué más cosas? Resguardos móviles con dispositivos de enclavamiento, micros y demás, lo que decíamos. Barreras y materiales, paradas de emergencia todavía son más típicas, pero que no se os olvide añadir la instrucción de que se revisten, ¿vale? Normalmente los fabricantes de las paradas de emergencia recomiendan su revisión una vez al mes. Sabemos que la parada de emergencia muchas veces se usa de una manera inadecuada. Si sabemos que los operarios le dan al setazo para comerse el bocadillo, para el descanso, pues esa parada también mecánicamente va a ir fallando antes. Hay que ir probando poco a poco, o sea, poco a poco, a menudo, de que esa parada sigue haciendo lo que tiene que hacer, de que es accesible, de que no está colgada, de que está bien fijada, pues el ejemplo que ha puesto Ana antes, ¿no? Más cosas típicas. Faltan medidas básicas para energías residuales. Lo he dicho, calzar ejes verticales.
O tener cuidado con las presiones acumuladas en acumuladores, en temas hidráulicos que pueda haber. O tensiones residuales en un armario eléctrico. Cuidado con estas cosas, ¿vale? A veces nos olvidamos y son peligrosas. Falta el mantenimiento de la señalización, lo mismo. Antes Ana ha enseñado un par de ejemplos muy claros de señalización que no se entiende nada. Tienen que ser fácilmente legibles, comprensibles y de un vistazo rápido. No tienes que tardar media hora en intentar averiguar y adivinar lo que pone esa señalización, ¿vale? Otra típica, órganos de accionamiento, lo mismo. Estos órganos de accionamiento tienen que ir bien codificados, bien identificados, y si aquello a lo largo del tiempo deja de estar bien comprensible, pues tendremos que volver a identificarlos con claridad. Lo que decía antes, por un lado necesitamos tener una instrucción de mantenimiento con un nivel de detalle alto de qué tengo que hacer, pero por otro lado tenemos que tener un vistazo general de todas las tareas que tengo que tener. No es suficiente con uno y no es suficiente con otro. Necesitamos las dos, ¿vale? Necesitamos, y la normativa lo exige, una tabla, puede ser en formato tabla o no tabla, pero de un vistazo general, saber todo el mantenimiento preventivo que supone la máquina y, por otro lado, el detalle de cada una de esas tareas, ¿vale? A veces te encuentras solo los titulares de cuáles son las tareas de mantenimiento, otras veces solo te encuentras, vas al apartado de mantenimiento y te empieza a hablar de tareas concretas con un nivel de detalle de la leche. Hace falta las dos cosas, un vistazo general de todo lo que tengo que hacer y luego el detalle de cada cosa que tengo que hacer, ¿vale? Luego, pues específico, no indicar riesgos asociados, pues si estás expuesto en una zona a X cosas, pues comentarlas, cómo protegerte de esas cosas. Y no disponer de diarios. Esto ya, pues, si no tienes el diario, pues, incidencia gravísima, ¿no? Está claro. Y otra mala práctica que solemos ver, indicar cosas como puentear micros, accionar setas de emergencia, ¿vale? El uso previsto de los micros y de las setas no es el de hacer un mantenimiento, no es el de provocar una parada de máquina para hacer un mantenimiento, ¿vale? Para eso tenemos el tema de la consignación. Entonces, si el hecho de puentear el micro lo quieres hacer para tumbar la energía de la máquina, la solución es consignar la máquina, no es puentear el micro. O si necesitas tener, o sea, con la seta me refería. Si necesitas tumbar la energía de la máquina, la forma de hacerlo no es con un setazo, la forma es consignando, ¿vale? Entonces, tener en cuenta el lenguaje que usáis también a la hora de redactar estas instrucciones, porque han venido incidencias de este tipo también y son clarísimas. O sea, no hay lugar a dudas ahí. Y esto era un poco por mi parte. Le voy a volver a dar palabra a Ana. Voy a dejar de compartir. Ana, ¿estás por ahí? Estoy. Terminamos ya. Gracias, John. ¿Se me ve la pantalla o no sé qué? Sí. Gracias, John. Me gustaría incidir en lo que acaba de decir John, que lo ha dicho además muy bien, el tema puentear micro, setazo para hacer las operaciones de mantenimiento. Para cualquier cosa que queramos hacer, o sea, la palabra puentear o saltarse la seguridad no debe figurar en ningún manual de instrucciones. Puentear, no hay que puentear nada. O sea, de hecho tenemos una norma que dice cómo no burlar los micros, ¿de acuerdo? O sea, evitar esos dejes. Me parece muy interesante lo que ha dicho. Bueno, ya hemos terminado. Únicamente, ahora pasamos a ronda de preguntas, pero antes de eso os quiero animar a que os apuntéis al Congreso de Fabricación Avanzada y de Máquinas y Herramientas. Como veis, ¡ay, por Dios!, que se celebra los próximos 25, 26 y 27 de octubre, ¿de acuerdo? Ya veis que tenemos un montón de temáticas súper interesantes, inteligencia artificial, bueno, pues lo que puede estar más al día ahora mismo, la fábrica del futuro, vamos a analizar ciertos sectores clientes importantes, robótica y automatización, fabricación avanzada. Y bueno, este año vamos a tener un bloque dedicado a la seguridad de las máquinas y talleres de fabricación avanzada y digital, donde vamos a tratar también, bueno, pues desde el foco, desde el punto de vista de la seguridad, temas de este tipo, ¿de acuerdo? Entonces os animo a que visitáis la página web de la empresa, del Congreso, perdón, y que os suscribáis, más que nada para que recibáis únicamente un email en cuanto tengamos el programa publicado, ¿vale? Y así, bueno, pues si os interesa, pues podéis acudir. Nos queda un único webinar dentro de este ciclo de seminarios de seguridad. Es el último, el próximo 15 de junio. Os animo también a que os apuntéis. Contaremos con la presencia de un abogado que conoce mucha jurisprudencia en cuanto a accidentes de máquina y vamos a intentar contaros qué pasos hay que seguir en caso de
de un accidente. Ya conocéis nuestros servicios, os animo también a que consultéis por ellos más detenidamente. Incluso tenéis aquí un código QR para hacernos cualquier pregunta, cualquier cosa alrededor de lo que hemos ido hablando hoy. Y aquí, bueno, pues tenéis nuestros contactos, etcétera, ¿vale? Entonces, a partir de ahora, si hay preguntas, hay cosas, tenemos a nuestro compañero Miquel Echave, que nos va a ver qué consultas se han lanzado a lo largo de este ratito. Bueno, hola Ana y a todos, buenos días. Bueno, voy a comenzar con la primera pregunta que nos ha llegado, que nos la lanza Ane Murillo. Nos pregunta si hay alguna tarea de mantenimiento preventiva que sea obligatoria para cumplir con la normativa. Vale, Ane Murillo, un saludo, Ane. Hay algunas normas tipo C, la de tornos, la de tornos, rectificadoras, etcétera, etcétera, que sí establecen ciertas operaciones de mantenimiento en cuanto a revisión de motores, engrases, etcétera, etcétera. Pero y luego la de manuales de instrucciones establece claramente, están desperdigadas, quiero decir, establece claramente el mantenimiento de sistemas de seguridad, señalización y alguna otra cosa más. Habría que hacer un listado de qué es aquello que viene repartido por la normativa como obligatorio, pero realmente es poco lo que hay, porque es genérico, y daros cuenta que cada máquina es un mundo con un montón de cosas. Entonces nosotros sabemos cosas que están, de hecho lo hice como en los límites en el tiempo, está pensado para las operaciones de mantenimiento, cuando definimos los límites en el tiempo de la máquina y de sus componentes, no nos dice cuáles, sabemos que hay cosas que están sometidas a desgastes y que por lo tanto hay que hacerle un mantenimiento, pero eso viene dentro del estudio de cada máquina. Nada más. Pero, en cualquier caso, el mantenimiento de los dispositivos de seguridad o de los sistemas de seguridad siempre va a ser obligatorio. Te viene la normativa genérica. Sí. Perdona. Y en las normas de tipo C también. No lo hemos dicho, pero actualmente las normas de tipo C que se armonizan de nuestro sector, todas ellas tienen un apartado de información para uso o información para utilización que te habla de qué contenido tienes que meter al manual, entre ellos contenido de mantenimiento, ¿vale? Entonces, fijaros en la norma de tipo C que os aplique y ahí os van a venir las pistas. Pero vamos, mantenimiento de resguardos, mantenimiento de las setas, de los micros, de las barras materiales, todo eso es obligatorio, desde luego, desde normativa. Luego, depende de qué sector y depende de qué norma, pues te hablará más o menos en detalle de los temas que ha dicho Ana, ¿no? Pues de correas o cosas que sabemos que la máquina va a tener sí o sí por el tipo de máquina que es. Pero no hay tanto escrito en ese sentido, pero sí que hay en cuanto a mantenimiento de sistemas de seguridad. Y es muchas veces la gran olvidada. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con la directiva RoHS? Directiva RoHS. La directiva RoHS no es objeto del día de hoy. Hoy estamos hablando de Directiva de Máquinas 2006/42/CE y en todo caso Real Decreto 1215. Sí que hay una directiva que trata el tema de gestión de residuos, etcétera, etcétera, que también está muy vinculada, ¿no?, de alguna manera al mantenimiento, pero que puede ser objeto de otra tipología de webinar y tendremos en cuenta el cómo analizar y trasladaros la información de esta directiva que recientemente ha sufrido una serie de cambios y vemos que también es interesante comunicaroslo, por supuesto. Vale, Marcos Fernández nos pregunta qué obligación hay por parte del fabricante para la entrega de documentación, mantenimiento de máquina antigua a cliente final y cuánto tiempo, cuánto tiempo tienes para entregar esta documentación. No viene definido, ni cuánto tiempo, ni cuánto tiempo, o sea, cuánto tiempo no sé cuánto tiempo a qué se refiere, si cuánto tiempo de antigüedad o lo que fuese, no viene definido, ¿no? Que sea obligatorio. Lo que nos define el Real Decreto 1215 es que el usuario final tiene que tener, a ver, lo que se nos define es que toda máquina desde el año posterior al 95 tenía que entregarse con un manual de instrucciones. Luego tenemos que tener ese manual de instrucciones. Hay veces que el usuario lo puede perder y puede reclamar al fabricante una copia y ahí en ese sentido el fabricante debería de darle esa copia, ¿no? Si la tiene. Durante al menos, yo recomendaría que durante 10 años. 10 años. Los 10 años que estás obligado a guardar el expediente técnico, tú deberías tener ese manual guardado. Ese manual, fijo que lo tienes que tener guardado. Deberías tenerlo disponible. Y de una máquina antigua, pues bueno, pues lo mismo, la respuesta es esa, los 10 años. Y luego, por otro lado, se trata de una
de una buena práctica de mantenimiento. Obligación de que el fabricante de una máquina de hace 20 años tenga que volver a redactar el manual de instrucciones para dárselo al usuario, ahí no viene nada en ese sentido. Y es más el usuario el que tiene la obligación, bueno, pues de que si no consigue el original, redactarse en base a sus conocimientos sobre la máquina, que para eso lo ha tenido durante un montón de tiempo, redactar ese manual de instrucciones. Y al hilo de esta pregunta también nos pregunta si hasta qué detalle se deben describir cada una de las operaciones de mantenimiento. La normativa no nos dice nada de el nivel de detalle al que tenemos que entrar. Nosotros desde el área de seguridad tenemos la obligación de deciros que cuanto más sea el detalle, mejor. O sea, cuanto más sea el detalle, mejor. Pero sí tiene que tener una serie de datos mínimos, que son los que os ha contado John, ese circulito con las preguntas que nos tenemos que hacer. Esa información tiene que figurar sí o sí en el manual de instrucciones. ¿De acuerdo? Eso es. La normativa no te va a entrar en esos pasos por pasos a qué nivel de detalle tienes que ir, o si pones imágenes, cuántos zooms tienes que hacer. No llega a ese nivel. Pero nuestra recomendación es siempre que lo hagáis lo más detallado posible desde vuestro conocimiento, porque sois vosotros los fabricantes los que tenéis el conocimiento. No asumáis que el usuario de la máquina va a ser un experto en la utilización de esa máquina. Puede haber un usuario que lleve un montón de años trabajando con esa máquina y se conozca de pe a pa, de arriba a abajo, súper fácil o súper bien, súper al detalle todo el mantenimiento que tiene que hacer, pero también hay rotación en las empresas. Puede venir una persona nueva a ocuparse de esa máquina, a tener que llevar el mantenimiento de la máquina. Pues cuanto más el detalle y cuanto mejor, más claro le pongas lo que tiene que hacer, pues antes aprenderá, más seguro lo va a hacer, más rápido lo va a hacer, vas a ganar como imagen de fabricante, la empresa va a estar más contenta contigo y al final es aportar valor al usuario, ¿no? Tenéis que verlo como que la documentación también aporta valor. De acuerdo, la última pregunta que por lo que veo nos acaba de entrar es: ¿en una máquina reconvertida hay que rehacer el manual? Una máquina reconvertida, si hemos cambiado cosas que atacan al funcionamiento, que atacan a... La respuesta es que por norma general sí, o sea, porque seguro que se modifica algún tipo de... si se modifica el funcionamiento, se modifican las tareas, esto, y sobre todo en lo que hemos modificado. O sea, no hay que rehacer todo el manual completo, sino en la parte que hemos modificado. Y en lo que estaba respondiendo a esta pregunta ha entrado una última. Sí, y ya con esta cerramos, porque ya nos hemos pasado mucho de tiempo también, o sea que con esta última cerramos. De acuerdo. ¿El diario de mantenimiento puede considerarse como un anexo del manual de instrucciones o debe ir incluido en el mismo? Es parte del manual de instrucciones. Aquí lo que pasa es que utilizamos mucha jerga. Uno se llama manual de usuario, manual de mantenimiento, manual de repuestos, manual de no sé qué. Todo conforma el manual de instrucciones. A mí me da igual que lo pongáis como... A ver, la norma de manuales te dice que pongas por capítulos, en un orden determinado, etcétera, etcétera. Es una recomendación. Me da igual cómo lo pongáis, el caso es que lo pongáis. Eso es. Puedes hacerlo en varios tomos, puedes hacerlo como anexos, pues lo importante es que haya trazabilidad, que todo esté claro. Si tienes que rebotar de un lado a otro, pues ponle claramente a qué apartado, a qué capítulo lleva, o a qué tomo lleva, o a qué anexo lleva. Que todo esté trazado muy claro. Es lo más importante. Disculpa, Ana, una última cosita que nos preguntan también es si vamos a compartir la grabación. Es simplemente para... Sí, por supuesto que Perfecto. sí. Os mandaremos la presentación y en cuanto el departamento área de marketing edite el vídeo, os la compartimos entre todos los asistentes. Dicho esto, nos vamos a despedir ya. Muchísimas gracias a todos los que habéis venido porque ha habido mucha asistencia. Y os animo a lo que os he dicho, apuntaros al próximo webinar del 15 de junio y suscribiros a recibir el programa del Congreso de Máquina Herramienta, que va a estar súper interesante. Muchísimas gracias a todos por venir y hasta el próximo webinar.